de alguna forma lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es poner algunos de los padecimientos más frecuentes que tenemos pues considerados para la parte este, para la parte de las urgencias. La verdad es que en cuanto a las urgencias oftalmológicas, pues hay algunas que están consideradas como urgencias reales y otras pues como tal, pues urgencias por situaciones que incluso pueden involucrar la parte pues a veces hasta lo social, ¿no? Pero bueno, este, pues básicamente conocer una urgencia, pues básicamente es conocer, pues, o tener un concepto así general de qué representa realmente algo que necesite verse de forma inmediata, ¿no? Por definición, pues la urgencia es todo problema médico quirúrgico que en algún momento, si no se atiende, va a poner en riesgo o en peligro la vida, el órgano o una función y que pues de alguna forma va a requerir atención médica inmediata. Entonces, hay diferentes tipos de clasificaciones, pero básicamente una urgencia puede estar considerada desde un ojo rojo, lesiones oculares que también deben de atenderse pues de forma temprana, las pérdidas súbitas de la visión y por supuesto las alteraciones oftalmológicas, por citar algunos. Entonces, pues realmente este es uno de los motivos que va a llegar a los pacientes a que pues llegue a un servicio de urgencias general, ya sea por medio institucional o a través de los medios privados, pues para resolver algunos de los problemas que ya describimos de forma general en los grupos anteriores. Pero bueno, la importancia de a nivel oftalmológico saber qué hacerles es, pues para empezar, cómo revisarlos, ¿no? O sea, qué examinar. No tenemos una idea de qué buscarle, pues es muy difícil que explorarle. En el ejemplo que les pongo ahorita, pues básicamente hago mención de las historias clínicas, ¿no? Recuerda que en la diapositiva pusimos, en la última que realizamos, en el parte de interrogatorio le van a poner antecedentes personales, antecedentes patológicos, no patológicos, y después de esto nos vamos a ir a los antecedentes oftalmológicos y después de esto al padecimiento actual por el cual están haciendo la historia clínica. Y algunas que, por ejemplo, nada más tienen el nombre del paciente, la edad, así, la ficha de identificación y listo, ¿no? Pero en ningún momento abordaron así los puntos que habíamos tocado en la clase de la historia clínica. Entonces, pues realmente, como dicen, si no sabemos qué preguntarle, pues no vamos a saber qué explorarle, ¿no? Entonces, una de las cosas y motivos de consulta que por el que nos va a llegar el paciente, pues es algo que cause dolor, ¿no? Entonces, uno de los medicamentos o de los auxiliares diagnósticos que vamos a tener que tener a la mano, pues va a ser un anestésico local. En este caso hay diferentes marcas, pero el mundialmente y nacionalmente conocido es el Ponti, que es tetracaína en solución oftálmica. Realmente aquí es muy fácil encontrarlo en cualquier farmacia y pues nos va a dar un efecto inmediato para pues poder revisar, poder explorar al paciente. Si el paciente trae dolor, pues es muy difícil que se deje revisar. Entonces, a través de la aplicación de un anestésico tópico, pues nos va a dar mayor facilidad de poder interrogarlo, de poder tomarle algunas pruebas como la agudeza visual y, por supuesto, muchas de las veces para poder explorarlo. Si llegan por un trauma o si llegan por un objeto extraño, pues realmente es muy difícil que el paciente pues vaya a cooperar si no se le aplica un anestésico tópico, ¿no? Entonces, la verdad es que con una sola gota, el poder de anestesia es inmediato. Entonces, estos medicamentos son de bastante utilidad para, obviamente, solo la revisión. Normalmente las terapéuticas no las dejamos a base de anestésicos locales porque se ha demostrado que a través del uso continuo, nos van a generar una descompensación del epitelio corneal. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, y es súper importante, es parte de los signos vitales del ojo, es tomar la agudeza visual. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos la agudeza visual? Bueno, pues en primer lugar porque la agudeza visual está demostrado para las escalas de trauma ocular en algunas clasificaciones que nos va a servir de pronóstico para la presencia de los traumas oculares. Y en segunda, porque se ha visto que en algunos lugares después de una revisión de una agudeza visual, el paciente pudiera manifestar pues que antes veía mejor que después de que se le realizó alguna exploración, alguna manipulación o se le pues llevó a cabo algún tratamiento. Denme un segundito. Muy bien. ¿Siguen viendo mi pantalla? A ver, alguien más que me Sí, responda. Bueno, lo voy a dejar.
De modo chiquito, porque de repente ahorita me van a traer unos documentos para no tener que estar buscándole. Pero bueno, entonces la agudeza visual es una parte importante. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, después de dilatar la pupila, el paciente manifiesta y nos dice, es que doctor, antes veía mejor, después de la aplicación del medicamento mi vista cambió o disminuyó o hay visión borrosa. Entonces, a través de los registros de una capacidad visual, de una agudeza visual, con con los diferentes optotipos, en realidad debemos llevar un registro de cómo se encontraba el paciente en el momento en el que lo revisamos. Pacientes con trauma ocular a veces llegan solamente con percepción de luz y obviamente hay algunos que ni siquiera con algún grado de percepción de luz. Entonces eso nos va a hablar de un pronóstico para poder darle al paciente este, pues realmente un parámetro general de cómo le va a ir en por el padecimiento al cual o con el cual nos está visitando, ¿no? Ahora, uno de los también muy frecuentes que nosotros vamos a ver es el ojo rojo no doloroso. Entonces, normalmente si nosotros vemos este tipo de pacientes, pues son pacientes que van a tener un hiposfagma o una hemorragia conjuntival y normalmente estos pacientes pues amanecen así o dos, después de un rato pues se les empieza a presentar un pequeño punto rojo que con el paso de las horas o de los días se va extendiendo y pues obviamente este es un dato de alarma para el paciente, ¿no? Entonces, las hemorragias subconjuntivales suboculares a nivel de la conjuntiva que son espontáneas, normalmente no requieren como tal un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque estas son hemorragias que se van a presentar a nivel de lo que es la cápsula de Tenon, que está inmediatamente por debajo de la conjuntiva y que están dadas por ramas ciliares superficiales que van directamente sobre esta capa y que de alguna forma pues no nos van a dar una afección visual. Obviamente va a depender de la magnitud, pues en lo que al paciente le llame más la atención. Por ejemplo, en este caso, un ojo súbito con un cuadro de ojo rojo, pues lo que va a ocasionar pues es que un dato de alarma, ¿verdad? Entonces, normalmente las hemorragias conjuntivales pues no nos van a dar una afección visual, se curan y se reabsorben de forma espontánea, pero muchas de las veces lo que hacemos pues es dejarles algún tipo de colirio, o un vasoconstrictor para que nos favorezca la reabsorción. Entonces, normalmente podemos dejar algún lubricante como los que vimos el otro día en la clase, ya sea a base de alcohol polivinílico o de la hipromelosa al 0.5%, o a base de algún hialuronato, y con esto pues prácticamente va a tener una reabsorción con el paso de los días. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, llegan a tener una hemorragia conjuntival en la parte superior y obviamente por gravedad, estos van a tener la tendencia a irse hacia abajo e ir abarcando un poquito más del área de la esclera. Entonces, eso también le puede llamar la atención y causarle alarma al paciente, porque a él le va a dar la sensación de que esa hemorragia, una de dos, o se va extendiendo, o dos, se va magnificando ahí en cuanto al grosor y a la cantidad de sangre que abarca ahí la parte de la esclera. Entonces, lo principal con estos pacientes, pues, es decirles que se tranquilicen, que si no tienen una afección visual, obviamente a través de la toma de la agudeza visual, entonces el proceso es pasajero, va a tener una reabsorción así paulatina y que en muchos de los casos, pues bueno, o sea, puede ser ocasionada por inflamaciones a nivel de la conjuntiva, la otra por trauma, la otra por resequedad o por un ojo seco, y en algunos casos, pues sí, los pacientes que tienen cuadros de hipertensión crónica, pues sí pueden tener algunos picos de hemorragia para pues prácticamente tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Bien. Y pues como les decía, hay diferentes variedades. A veces el hiposfagma se encuentra en el sector inferior y a veces está en el sector superior y vean cómo prácticamente baja y abarca pues en ocasiones hasta los 360 grados del ojo. Entonces, pues lo principal es, una, tomar la agudeza visual y en base al resultado, pues no, pues darle datos tranquilizadores al paciente, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo del caso anterior, donde el paciente empieza con un ojo rojo en la parte superior, se recorta la parte nasal y de ahí la parte inferior y termina a 360 grados. Entonces, la forma de explorar, pues tomen la agudeza visual y en base a eso, pues darle un pronóstico al paciente. Si la agudeza visual está conservada, entonces normalmente no va a haber ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, no es la única causa de que un paciente les llegue a consulta por ojo rojo. También tenemos, por ejemplo, cuadros en los que sí hay dolor. Aquí pues prácticamente lo que tenemos que descartar y valorar pues son datos de epiescleritis y escleritis, ya sea unilaterales, y en ocasiones, aunque son raras, sí tenemos hasta un 10 o 15% de los pacientes que pueden tener cuadros bilaterales.
o tener en un ojo y algunos días después presentarlo en el otro. Las características importantes es que en las epiescleritis y escleritis los que se van a inflamar son vasos ya a nivel de la esclera, o sea, un poco más profundos. Y a nivel de la epiesclera, pues van a ser vasos que se encuentran por debajo de la cápsula de Tenon, exactamente inmediatamente por debajo, y que de alguna forma estos vasitos se van a inflamar, a diferencia de las hemorragias conjuntivales. En las epiescleritis no hay como tal un sangrado, hay un proceso de dilatación vascular, pero se van a caracterizar porque normalmente nos dan cierta incomodidad o cierto así grado de dolor. Entonces, normalmente estos cuadros se van a caracterizar porque nos van a dar un color rojo, así más violáceo, y en el caso de las escleritis, pues va a haber más dolor, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos para diferenciarlos? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es una prueba con fenilefrina. La fenilefrina también es una presentación en gotas, una solución oftálmica que aplicamos directamente cuando el paciente tiene un proceso de escleritis o una epiescleritis, que es como la que vemos a continuación, y con la fenilefrina van a tener una reabsorción por arriba del 80%, es decir, que casi desaparezca. ¿Y esto de qué nos va a hablar? Pues que la circulación y la vasculatura que se está inflamando, pues es de las más superficiales y en este caso, pues bueno, las epiescleritis son menos agresivas y normalmente son más, pues tienen un cuadro de resolución benigno comparado con las anteriores, con las escleritis que pudieran, pues prácticamente ser parte así de un proceso incluso sistémico, ¿sí? Entonces, normalmente estas solo las vigilamos, podemos dar un poquito de AINES tópicos, también lubricantes y a veces cuando la molestia es importante, pues entonces le podemos dejar incluso hasta un tipo de analgésico, un esteroideo vía sistémica como el ibuprofeno para mejorar la sintomatología. Pero no sé si alcancen a ver la diferencia. Un ojo rojo 360 grados que corresponde a hiposfagma, comparado con este ojo rojo que prácticamente vemos la dilatación vascular, se ve como una red o una maraña de vasos que están totalmente localizados, ¿no? Más adelante, cuando veamos el tema de escleritis y epiescleritis, vamos a ver las diferentes variedades que se pueden presentar en este tipo de alteraciones, ¿no? Ya sea nodulares o sectoriales o generalizadas, ¿no? Pero se caracterizan como en esta otra fotografía donde va un pequeño vaso y después hay una red vascular que abarca y que nos llega hasta el limbo esclerocorneal, pero normalmente son más localizadas. Aquí normalmente, pues los pacientes obviamente por el tipo de inflamación, sí son pacientes que van a tener inflamación de las capas más internas y que en el caso de las escleritis, pues nos puede llegar en casos más severos a ocasionar cuadros de necrosis a nivel de lo que son las láminas tarsales de la esclera, hasta el grado de tener cuadros de escleritis necrotizante. Entonces, pues prácticamente estos son cuadros ya más severos que nos dan necrosis, que nos dan incluso una perforación ocular, pero que en algún momento van a tener un inicio un poquito menos agresivo, ¿no? Este tipo de cosas, pues normalmente son crónicos, son cuadros recurrentes y que pues el paciente ya hasta sabe que le dan cada determinado tiempo. Pues normalmente son pacientes que van a tener enfermedades crónicas de base, especialmente algunas como son las artritis reumatoides descompensadas. Entonces, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Bueno, en el sentido del ojo rojo doloroso, otra de las urgencias oftalmológicas frecuentes que podemos encontrar son las queratitis. Las queratitis, recuerden que la capa corneal o la estructura de la córnea tiene o va a estar compuesta por 5 capas. La capa más superficial es la capa epitelial y bueno, aquí es donde prácticamente van a correr entre lo que es el epitelio y el y la capa estromal van a correr nervios ciliares que son ramas del quinto par y que en algún momento cuando tenemos datos de inflamación, ojo seco o algún trauma, pues corren el riesgo de alterar este tipo de estructuras, ocasionándonos una alteración superficial del epitelio. Entonces va a haber lesiones superficiales, pero también que nos van a dar algunos resultados y algunos hallazgos clínicos como son las queratitis punteadas, hasta la presencia de ulceraciones profundas en donde se van a caracterizar porque, pues bueno, o sea, aquí el paciente corre un riesgo alto de perforación ocular. Entonces, normalmente esta es una fotografía de la córnea en donde encontramos y donde alcanzamos a ver ciertas alteraciones a nivel de lo que es la parte superficial del epitelio corneal. Normalmente para estas revisiones colocamos un poco de fluoresceína, la fluoresceína sódica que nos va a dar pues prácticamente una tinción por los mecanismos de fluorescencia que veíamos el otro día en las fluorografías, y que pues de alguna forma
pues van a ser parte de estos cuadros. Normalmente los cuadros de las alteraciones corneales pueden ser muy variables. Afortunadamente, la mayoría, cuando son superficiales, tienen un proceso de resolución que puede ir entre 7 días hasta 21, dependiendo del grado de lesión. Y aquí lo que va a caracterizar, pues son pues, prácticamente las células epiteliales muertas y desvitalizadas que se van a encontrar en la superficie de la córnea. Pero bueno, en casos más profundos, cuando tenemos ulceraciones, cuando se va más hacia adentro y nos lastima el estroma corneal y llega pues prácticamente hasta la membrana de Descemet y el endotelio, podemos tener la inoculación de ciertas bacterias que nos pueden dar o llegar a dar casos en los que se formen incluso hasta niveles de pus intraocular a nivel de la cámara anterior, que nos representan un signo de gravedad y que pues también se van a considerar como uno de los cuadros de urgencias oftalmológicas por la presencia de proceso ya infeccioso intraocular y el dolor que pueden ocasionar. Normalmente estos pacientes cursan con mucho dolor y van a requerir antibióticos tanto a veces sistémicos como tópicos, pero en cantidades y en presentaciones que tenemos que elaborar y que conocemos como fortificados. Normalmente los medicamentos fortificados los hacemos a base de vancomicina, de ceftazidima, y pues son como de los medicamentos más comunes para tener una penetración hacia lo que es la cámara anterior y con esto pues mejorar la sintomatología, ya que los pacientes que tienen estos cuadros pues corren el riesgo de desarrollar una inflamación intraocular más agresiva y terminar en una endoftalmitis que requieran pues cirugía de urgencia y a veces hasta una evisceración o un vaciamiento del tejido o de las estructuras intraoculares cuando las endoftalmitis se vuelven agresivas, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos la revisión, pues lo que hacemos es la tinción con fluoresceína para ver este tipo de imágenes, ¿sí? Como las úlceras corneales que les comentaba. Si nosotros lo captamos, pues este es el limbo esclerocorneal y vemos una lesión epitelial redonda que tiene aproximadamente un umbral, normalmente tiene bordes sucios y se va a caracterizar porque nos va a dar un cuadro de inyección ciliar y pues nos va a dar dolor. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una imagen de una úlcera corneal, pues de las más comunes y de las más problemáticas que nos pueden ocasionar, pues uno de los motivos así importantes de urgencia. Pero no es la única. A veces tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes de herpes o de algún cuadro de zóster y que de alguna forma, pues también nos van a dar una afección a nivel de la córnea. Aquí, por ejemplo, este es otro motivo de consulta por dolor. Aquí cuando hacemos la tinción, pues vemos una lesión que nosotros conocemos como con bulbos terminales. Estas lesiones son características de úlceras secundarias a herpes y que, bueno, también nos van a dar cuadros de dolor, fotofobia, blefaroftalmos, lagrimeo, disminución de la agudeza visual y que van a tener estas características así por default, son patognomónicas de las úlceras dendríticas secundarias a herpes. Una lesión lineal que puede abarcar entre el 80 y el 90% de la córnea y que se va a caracterizar porque va a tener los bulbos terminales así como si fuera un árbol, ¿sí? Entonces, también puede ser una causa de urgencia, ¿no? Secundaria de los procesos uveíticos. Los procesos uveíticos también los vamos a ver más adelante en el cuadro, en la clase de enfermedades inflamatorias de la capa uveal. Ya ustedes más o menos ya ubican ahorita dónde se encuentra la capa uveal y que de alguna forma, por las características que tiene de una alta vasculatura, entonces va a tener pues un papel inmunológico también bastante importante y que en cuadros de inmunosupresión nos pueden dar una alteración a nivel de esta capa y darnos inflamación intraocular secundaria
a una inflamación de esta capa. Normalmente estos cuadros tienen una tríada básica que son dolor, fotofobia y disminución de la agudeza visual, los cuales se consideran como síntomas característicos y patognomónicos de las uveitis anteriores. Normalmente estas van a iniciar también como un dolor súbito, el lagrimeo, el ojo rojo, y pues en ocasiones pueden darnos algunos síntomas adicionales acompañantes, como pueden ser en el caso de cuadros iniciales o pacientes que tienen algún antecedente así de base como diabetes o hipertensión, incluso acompañarse de signos vagales, ¿no? Y aquí pues básicamente lo que nos va a caracterizar es que va a haber inflamación intraocular y en algunos casos también nos pueden dar algún nivel de pus. Entonces, pues ya son varios cuadros así inflamatorios importantes, pero los signos así característicos en forma general hasta ahorita es enrojecimiento del ojo y dolor, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender? Pues básicamente de la edad, lo que les decía, y los antecedentes personales patológicos. Si llega un paciente, por ejemplo, que se considera o hasta cierto punto sin enfermedades crónicas degenerativas, pues es un paciente que puede tener un cuadro de una uveitis anterior leve. Pero si llega un paciente que tiene antecedentes de lupus o artritis crónico de larga evolución con un tratamiento irregular, bueno, pues entonces ahí tal vez podamos sospechar ya en un cuadro o de una uveitis agresiva o dos, en un cuadro de una epiescleritis o una escleritis, que también son comunes, pero ya más en los pacientes que son enfermos crónico-degenerativos, especialmente cuando no hay un adecuado control. Ahora, otro de los cuadros que también está considerado como, digamos, causas o motivos de urgencia, pues es el glaucoma de ángulo cerrado. Cuando vemos glaucoma, pues hay dos tipos principales, ¿verdad? De los glaucomas primarios, que es el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo abierto no es considerado una urgencia, pero el glaucoma de ángulo cerrado sí. ¿Por qué? Porque pues básicamente va a tener un inicio súbito, va a causar un dolor que puede llegar a ser tan intenso que el paciente pues puede así pues prácticamente tener dolores insoportables por milímetros de mercurio cuando en forma general los niveles de presión son entre 10 y 20, 11 y 21 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los glaucomas de ángulo cerrado? Pues que anatómicamente va a haber un cierre. Aquí donde tenemos el inicio de la flecha amarilla son los procesos ciliares, que es el lugar en donde se va a producir el humor acuoso y que mediante un flujo laminar va a ir hacia arriba a través de la pupila, a través del iris y el cristalino y va a drenarse a través de lo que es el sistema trabecular y el sistema de venas epiesclerales. Entonces, normalmente cuando tenemos algún cuadro donde hay una sobreproducción y una falta de drenaje, o dos, un bloqueo a nivel de lo que es la pupila, entonces tenemos un estrechamiento del ángulo y con esto puede ser un factor de riesgo para ocasionar un glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, ¿por qué se presenta un glaucoma de ángulo cerrado? Bueno, hay diferentes factores de riesgo desde pacientes que tienen un sistema de drenaje muy estrecho, que es algo congénito, hasta pacientes que pues son sometidos a un procedimiento quirúrgico o pacientes que normalmente pues ya van a tener la predisposición genética a tener en algún momento una falla en el sistema de mallo trabecular, que es donde se drena, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos pues prácticamente en una diapositiva, pues digámoslo así, como más de caricatura, pues básicamente es esto, ¿no? El sistema se sigue produciendo líquido y aquí se cierra o se bloquea el ángulo y entonces esta sobreproducción va a ocasionar que pues prácticamente tenga un cuadro de dolor que puede ser intenso y que no ceda más que a tratamientos con diuréticos osmóticos. Entonces, esto súbito normalmente es unilateral, estos sí son muy raros que aparezcan en ambos ojos, el dolor es intenso, así como dice asimétrico. Afortunadamente, pues nos van a representar solamente el 10% de los casos de glaucoma. Y lo importante de esto, independientemente del dolor, es que los cuadros de hipertensión ocular nos pueden dar una lesión inmediata, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro de ángulo cerrado, un glaucoma de ángulo cerrado, debe ser sometido a tratamiento lo más tempranamente posible por el riesgo de secuelas irreversibles a nivel del nervio que se puedan presentar. Entonces, prácticamente es con lo que debemos de tener cuidado, con las secuelas que nos puede dar los cuadros de ángulo cerrado, ¿no? Pero bueno, dentro de los procesos infecciosos que sí se consideran urgencias, hay varios. Los cuadros de conjuntivitis, que en su momento también veremos en clase, que nos causan solo ardor, secreción, lagrimeo, pues a veces si no hay dolor, pues pueden esperar. De hecho, las guías de práctica clínica nos hablan de que son procesos que incluso se llegan a autolimitar en el 95% de los casos y solo un 5% realmente requerir algún tipo de antibiótico.
Pero esas mismas guías recomiendan que si el paciente tiene un cuadro de conjuntivitis infecciosa, pues entonces sí le dejamos tratamiento para cortar el tiempo de molestias oculares y el riesgo de complicaciones, porque si hay enfermedades que puedan resultar agresivas. Por eso es que a todos los pacientes sí les dejamos tratamiento. Pero una de las infecciones que sí está considerada como que es necesario atenderla pronto es la presencia de cuadros de celulitis perceptal o celulitis orbitaria. Si recuerdan, cuando vimos la clase de anatomía, ahí les ponía una diapositiva en donde se alcanza a ver el septum que nos va a separar prácticamente a través de esta estructura, la parte interna ocular, hablando de las estructuras oculares externas, y la parte externa, donde solamente está la piel de los párpados, la esclera y la conjuntiva anterior. Y bueno, cuando tenemos algún proceso infeccioso a nivel de esta zona, pues entonces nos va a dar cuadros como vemos aquí. Un ojo rojo, hinchado, doloroso, con bastante secreción y con edema palpebral, que nos va a afectar pues toda la parte anterior del globo ocular. Ahora, normalmente aquí pueden presentarse por varias causas. La primera y más común es por lesiones externas a través de la picadura de un mosco o de alguna araña o algún insecto que pueda mandar o puede inocular bacterias hacia la parte de piel y tejidos blandos del párpado y con esto pues prácticamente favorecer la presencia de una infección. Pero bueno, no es la única. Otro de los cuadros también más comunes que nos causa la presencia de celulitis son los cuadros de sinusitis por la contigüidad que existe entre ella y pues las vías lagrimales y pues de ahí hacia lo que es la conjuntiva y el tarso palpebral. Entonces, normalmente cuando tenemos la presencia de estas bacterias, pues corren el riesgo de darnos un cuadro de edema, hinchazón, dolor, secreción a veces abundante. Y una de las cosas importantes en estos cuadros es que hay que diferenciarlo de una celulitis orbitaria, porque en algunos pacientes puede verse de forma similar. Pero la diferencia de la celulitis perceptal y la celulitis orbitaria es que la celulitis orbitaria entonces va a rebasar el septum y nos va a dar una infección de tejidos blandos, pero de la parte de lo que son ya músculos extraoculares y grasa ocular y pues básicamente ocular, pero a nivel o en la porción intraseptal o por detrás del septum. Entonces, normalmente son infecciones que se consideran de mucho cuidado, incluso están consideradas como afecciones pues graves, ¿no? Obviamente, esta se trata con tratamiento en gotas y con manejo sistémico a base de antibióticos. Uno de los que está descrito principalmente para este tipo de cuadros es la amoxia con ácido clavulánico. Y a diferencia de la celulitis orbitaria, que son cuadros que pueden tener un inicio similar, si nosotros vemos, pues prácticamente también está abarcada la misma zona, ¿no? Pero hay más hinchazón, hay más secreción, hay más dolor. Nosotros debemos prácticamente vigilar los movimientos oculares, porque recuerden que los músculos extraoculares van a tener un inicio común en el anillo tendinoso de zinc, que está exactamente por detrás de lo que es el globo ocular, a nivel de donde también pues va a emerger o va a pasar parte del nervio óptico en su porción intraorbitaria. Normalmente las celulitis orbitales se van a caracterizar porque, cuando realizamos la exploración, hay dolor al realizar movimientos oculares. Si el paciente durante la exploración al mover al realizar los movimientos oculares, entonces es muy probable que la infección esté llegando al nivel orbitario y no solamente a nivel preceptal. Entonces, normalmente, si lo tratamos con antibiótico en gotas y antibiótico como amoxicilina con ácido clavulánico, aquí tenemos que llevar pues prácticamente dobles esquemas a través de antibióticos intravenosos para poder disminuir el riesgo de una trombosis del seno cavernoso, que son de las complicaciones más severas que pudieran darnos este tipo de infecciones. Hasta aquí, ¿qué es la parte superficial? ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. ¿En la búsqueda del ojo se considera el ojo ya perdido? No, normalmente, o sea, la infección está a nivel de lo que es tejidos blandos. Aquí, cuando son la celulitis preseptal y orbitaria, pues prácticamente se supone que están alrededor del ojo. Las infecciones que son más peligrosas a nivel local para el ojo, o sea, por la agresividad y por la rapidez, son en donde tenemos pus a nivel de la cámara anterior. O sea, por ejemplo, un paciente que inicia con un cuadro de piescleritis o con un cuadro de uveitis que nos dan pus a nivel en la parte interna del ojo, es muy peligroso y puede avanzar de una forma muy
muy rápida, muy acelerada. Entonces, hay que revisarlos, hay que prácticamente dejarles tratamientos agresivos y darle seguimiento por el riesgo de que se vayan a pasar directamente hacia la cavidad vítrea y entonces ahí sí ocasionarnos endophthalmitis, que normalmente pues tienen pronósticos visuales muy reservados, ¿no? Pero en el caso de este es totalmente superficial en la preseptal y en la orbitaria, si se trata a tiempo, pues normalmente pues no va a haber, pues el objetivo es ese, tratarlo para disminuir el riesgo de las trombosis del seno cavernoso. Obviamente si es un paciente se trombosa, pues entonces sí nos puede dar un infarto así vascular o alguna otra alteración incluso ya a nivel cerebral. Entonces, pues mucho cuidado. Si nosotros tenemos pacientes con cuadros de celulitis, hay que manejarlo de forma agresiva. Es de las indicaciones así, pues más contadas en donde nosotros dejamos antibióticos de forma sistémica, ¿sí? Pero bueno, en otro apartado que pues se considera como no infeccioso, pues es la baja visual no dolorosa. Entonces, así como veíamos que hay cuadros de ojo rojo que no nos afectan la visión, como son las hemorragias conjuntivales o hiposfagma, entonces también tenemos las otras dos clasificaciones, que son el cuadro de ojo rojo con dolor y el cuadro de ojo rojo donde no hay dolor, pero en ambos casos hay disminución de la agudeza visual. Entonces, uveitis, queratitis, la escleritis, pues van a ser entidades donde se van a caracterizar por dolor, pero como les decía, a veces el paciente llega y dice, doctor, es que dejé de ver. ¿Cuándo? No, pues hoy en la mañana, ¿no? ¿Y tienes dolor? No, no tengo dolor. Entonces, es otra de las urgencias y de las entidades clínicas que debemos de vigilarlas, debemos de valorarlas y obviamente si es candidato, pues ofrecerle algún tratamiento, porque muchas veces depende del tiempo, ofrecer algún tratamiento que le sea efectivo o que por lo menos nos disminuya el riesgo de secuelas visuales irreversibles que vayan a ser permanentes. Entonces, uno de los cuadros así de baja visual no dolorosa es la presencia de un desprendimiento de retina. Los desprendimientos de retina son de tres tipos. El uno, que es por un regma. ¿Qué quiere decir un regma? Pues que la retina por alguna razón desarrolló un agujero o tenía previamente un agujero o un desgarro y entonces a través del tiempo la base del vítreo o, o algún otro trauma directamente sobre el globo ocular hizo que pues prácticamente nos traccionara, metiera líquido a través de este agujero y despegara literalmente a la retina neurosensorial del epitelio pigmentado. Entonces, normalmente cuando tenemos un cuadro de un desprendimiento de retina, pues una de las cosas principales que va a referir el paciente es una disminución de agudeza visual. Aquí dependemos también mucho del sector y de la magnitud que tenga en cuanto al desprendimiento. Si tenemos un desprendimiento pequeño, pues a veces la visión se modifica muy poco, o a veces nada, ¿verdad? Pero si tenemos un desprendimiento amplio que abarque el área macular, que es nuestra área de mejor visión, entonces vamos a tener secuelas visuales a muy corto plazo que van a ser muy notorias y que pues nos van a hacer sospechar el diagnóstico. Les comento, o sea, por ejemplo, yo he tenido pacientes en los que llegan y dicen, doctor, es que veía una línea, pero pues se me quitaba y de repente la veía. Entonces, cuidado con esa sintomatología. Ver una línea o la presencia de flashazos o la presencia de miodesopsis, que son las moscas volantes, si aparecen de forma repentina y aguda, pues pudieran estar ocasionando un cuadro de tensión interna por un desprendimiento de retina. Entonces, este tipo de pacientes que tienen síntomas relacionados con las líneas, como los movimientos irregulares, o con la presencia de lucecitas que nosotros les conocemos como miodesopsias o las fotopsias, entonces pues prácticamente van a requerir una evaluación temprana para evitar el riesgo de pérdida visual irreversible, ¿no? Entonces, normalmente los desprendimientos de retina, así como el que vemos en la imagen, pues van a ser procesos agudos que se van a caracterizar si abarcan el área macular por una disminución de la agudeza visual y que van a estar acompañados de lo que les decía, o flashazos, o puntitos, o una distorsión de lo que son las líneas rectas. Entonces, cuidado con estos pacientes. Si alguien lo presenta, hay que mandarlo a evaluación. Es mejor decir que solamente son algunos depósitos del vitro los que se presentaron ahí, pues prácticamente a tener que tratar un desprendimiento de retina así amplio. O sea que las fotopsias no son normales verlas o solo muy... Normalmente hay ciertos depósitos vítreo que nosotros les llamamos condensaciones vítreas y son pequeños puntitos que cuando nosotros vemos sobre estructuras o sobre alguna superficie clara van a estar ahí. Entonces, si son estables, si son uno que otro por ahí aislado que se mueve de un lado para otro, normalmente esos no tienen mayor complicación.
Pero este tipo de sintomatología, cuando se presenta de forma aguda, repentina, y aparecen muchos puntitos y se acompañan de flashazos o relampagueos, esos sí son datos de alarma, ¿sí? Y especialmente cuando el paciente nos manifiesta, nos dice que pues, ve como algunas líneas que de repente hace que se mueva y se ponga inestable la visión. Esos sí son datos de alarma. Si solamente son los puntitos que hemos visto. Muy bien, dice que nos falta menos de un minuto. ¿Nos podemos volver a conectar, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí.